Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una entrega más de Sumo Interés. Chicas, buenas noches. Bienvenida, Claudia. ¿Me extrañaron? Díganme que sí, por favor. ¿Qué te digo? Yo creo que realmente no sé la doctora, no, pero yo sí. No, bastante. En el segmento de imagen y nutrición, que es un segmento de Que es mío también ese segmento. Sí, hace bastante falta. Pero antes vamos a, ya le diste la bienvenida, nuevamente darle las gracias y la bienvenida a su programa de Sumo Interés. Y sobre todo decirle que estamos muy agradecidos por el gran seguimiento que nos están dando en las redes sociales, @ de Sumo Interés. Somos una gran familia ya. Así es. Estamos creciendo bastante. ¿Y qué tenemos para hoy? Cuéntenme. Les cuento que esta noche tendremos un programa especial, como haremos cada cierto tiempo, a través de este maravilloso equipo que llevará a sus hogares un regalo, que es un programa especial con la trayectoria y la vida de un personaje de interés, porque así le llamaremos, personajes de interés. Sin embargo, este personaje de interés es político, abogado, comunicador, un gran pionero en los medios de comunicación. Pero cuando regresemos sabremos de quién se trata. Continuamos en De Sumo Interés y ustedes se preguntarán, ¿y dónde está Wilfredo? Sin embargo, nuestro personaje de sumo interés en esta noche es Wilfredo Alemany. Decidimos... Bien. Buscando el tráfico de influencia, tú y yo. Claro, decidimos iniciar esta edición especial de personajes de interés con una persona extraordinaria. Un gran amigo, un gran profesional, y yo sé que hay muchas personas que quieren conocer muchas cosas de él, quizás más de lo que uno acostumbra a ver en los medios de comunicación. Wilfredo, buenas noches. Pues les agradezco la invitación en esta novedad de introducir el conocimiento de personas que trabajan en medios, y no solo que trabajan en medios, sino que son gente pública, que puede ser un empresario, puede ser un artista, en fin. Entonces se lo agradezco y no sé si estoy en un paredón o donde... No, donde ustedes quieran. Yo les respondo sus inquietudes. Que queremos saber de todo. De todo, no. De todo. Tienen libertad. Señor, y esto, ustedes como televidentes, no es un montaje de que pregunten. Ellas preguntan lo que ellas quieran preguntar y yo voy a responder lo que yo quiera responder. Claro, así que en esta ocasión usted no es el jefe. ¿Yo? ¿Usted no es el jefe? Sí, que no es el jefe. No, yo no soy el Así jefe. que yo No. creo que lo ideal es que empecemos con una super pregunta Así para las nuevas generaciones, que me imagino que están ansiosos de saber, de conocer cuándo y cómo usted inicia en los medios de comunicación. Cuando yo comencé siendo un preadolescente, yo diría, a los 18 años. Yo vivía al lado de una emisora de radio, Teleantillas, en la Mercedes, y había una emisora de radio que debía abrir a las 5:30 de la mañana. El dueño, que era el doctor Saglul, hermano del psiquiatra muy conocido, un día incómodo le dijo a los locutores que debían abrir a las 5:30 y que todos los días llegaban tarde, que él estaba incómodo con eso y que debían abrir más temprano. Yo estaba ahí cuando lo escuché y yo dije, yo vivo ahí al lado. Entonces, él no preguntó si usted es el locutor, sino de que no podían abrir a la hora, temprano. Y no me preguntó si yo era locutor. Yo dije, yo vivo ahí al lado. Pues usted puede comenzar mañana, entonces. Yo le dije, oh sí. Pero sin tú tener ningún tipo de preparación. Ni nada Bueno, de eso, porque tú eres un adolescente. Sí, ¿Cuántos años? sí, no, pero 18 años.
Ah, pero tú no eras un adolescente, tú eras un hombre ya. Saliendo de la adolescencia. Él tenía la intención. Sí, pero yo no había trabajado en la radio, nada de eso. Y él no preguntó su locutor, sino una persona que me iba a hacer. Y esa persona era yo, efectivamente. Cuando comencé, él me escuchaba en la mañana, en ese tiempo la radio ponía música latina, merengues, y música española normalmente. Oigan eso. Entonces, con eso yo comencé, pero había unos locutores que daban un noticiario que le decíamos nosotros en el argot y relajando, de que radio recorte, porque era del periódico, que lo recortaban y leían. Y un día uno de ellos no fue y yo tuve que ponerme a leer. Y el señor llamó, porque él nunca me había ido leyendo noticias. Digo, ¿y quién es ese que está leyendo noticias? Y él hablaba así. Entonces dice, Wilfredo se tuvo que sentar porque no ha llegado fulano. Y él dijo, bueno, que me espere ahí. Y cuando él llegó, él me dijo que él quería que yo leyera noticias porque yo la leía muy bien. Y por ahí me encaminé. Una gran enseñanza. Sí, y bueno, ustedes dirán, ¿y cómo te pusiste a leer noticias? Yo en mi casa siempre leía el periódico. Desde tempranito, mis hermanos y yo nos peleábamos por el primero que cogiera el periódico, que era El Caribe, por cierto, en ese tiempo. Y entonces, a partir de la lectura del periódico, que a mí me interesaba muchísimo, yo aprendí a leer en mi casa antes de ir a la escuela. Es decir, que todas esas cosas me sirvieron para comenzar la radio sin proponérmelo, y después nunca más me he podido salir de los medios de comunicación. O sea, que tú no buscabas trabajar en los medios de comunicación. No, Eso se dio por casualidad. Sí, una casualidad. Claro, a mí me gustaba y yo iba a la emisora porque me gustaba. Y también pensaba que en un momento yo iba a ir a una escuela a aprender locución. Nunca fui a escuela a aprender locución. Me hice sobre la marcha. Así, ¿Eh? noticiario Natural. popular. Pues tú lo oías. Una cosa, Wilfredo. Si vemos cómo se dio tu entrada a los medios de comunicación, algunos podrían atribuírselo a la suerte. ¿Tú crees en la suerte? Bueno, uno le pone nombre a las cosas, a veces sin fijarse en la esencia de lo que se trata, sino en lo del nombre. Y uno puede decir que sí, que fue suerte, pero no tengo ninguna forma de probarlo. Simplemente eso es un hecho. Y así pasan tantas cosas en la vida que están mal nombradas, pero se ejecutan y se hacen cotidianamente. Entonces, O sea, que se le ponga la etiqueta que se le ponga, usted estaba en el momento indicado, quizás con la actitud y la disposición sí, adecuada. Eso sí. Y así me fueron pasando muchas otras cosas en el desarrollo de mi carrera que parecían casualidades. Pero al final, de nuevo digo, eso estaba en tu camino. Hay una cosa que la gente usa mucho, que dice que hay que luchar, que la lucha, que usted cuando se propone una cosa tiene que... Yo no tengo esa filosofía. Yo digo que lo que está para ti está en tu camino. Entonces tú no has luchado por nada. Como ya el veneno no. Que algo No. te haya costado Luchar mucho por su esfuerzo. No, yo digo que yo nunca he trabajado, porque lo que yo hago no es trabajar, sino realizarme en lo que me gusta. Y yo lo hago, me levantaba tempranito a las 5 de la mañana, porque siempre trabajé temprano en noticiario, después cuando ya me fui desarrollando. Estuvo trabajando por lo que a usted realmente le gustaba. Exactamente, lo que yo hacía me gustaba, y me decía, mire, hay que estar aquí a las 5, yo estaba a las 4:30, y estaba temprano allí, y luego me puse a estudiar. Pero bueno, eso lo podemos ver más adelante sobre qué fue lo que yo estudié y qué Pero uso le he dado. Porque de profesión, tú no eres periodista de profesión, No, yo nunca de entré. ejercicio. Sí, yo nunca entré a un aula a aprender nada de comunicación, ni mucho menos. También una vez se formó una emisora llamada Radio Cristal, que pegó una cosa que llamaba La Noticia Viva en el lugar del hecho. Y como ya me conocían, yo trabajaba en el noticiero, de un momento a otro me contrataron y me colocaron como corresponsal de esa emisora en el Aeropuerto Internacional de las Américas, que en ese tiempo no era el que es hoy, estaba un poquito viejito, pero lo estaban construyendo. Y de hecho trabajé en ese momento. Yo tenía un inalámbrico y tenía como, en ese tiempo, como si fuera un transmisor que había en el aeropuerto. Y yo desde ahí transmitía. Y eso era como si fuera la televisión de hoy, activa y viva. La noticia viva en el lugar del hecho. Todo el que entraba por ahí, que era conocido, yo lo veía, lo conocía, lo entrevistaba, y eso era dando palos noticiosos todos los días. Y eso me colocó también con mucha demanda, porque luego las otras emisoras me contrataron. Y al final yo terminé trabajando
en los principales noticiarios del país, en otros formándolos, como fue el caso de Radio Popular. Que mucha gente escuchó el noticiero y bueno, yo lo escuchaba y yo decía, ay Dios mío, pero ¿por qué ese hombre habla así? Sin embargo, señores, era Wilfredo, noticiero popular. Entonces, ella es locutora. Sin embargo, entiendes tú que marcaste una tendencia quizás, porque los locutores de noticias siempre tenían como un estilo como parecido, pero se sentía con mucha potencia, o sea, tu voz, la forma de tu transmitir la noticia, y es lo que entiendo que captó, o sea, que exactamente, que hace como que la gente... Claudia, yo tenía una cosa que me destacaba, era que yo no me equivocaba leyendo noticias. Y yo le cojo hoy un periódico de donde yo leía noticias y se lo leo y no me equivoco. Sin ninguna modestia, sin No, humildad. eso es un dato. La modestia Eso la es- tomó en un saco y la botó. Ese es un dato, ¿no? Ustedes lo están calificando, ya eso es una cosa de ustedes. Bueno, pero estamos aquí No, y qué bien. para saber cosas de Claro. ti y también para buscar. ¿Y por qué yo no me equivocaba? Porque yo en mi casa leía en voz alta las noticias, me aprendía los nombres rápido, o sea, eso se va convirtiendo en algo natural. Y es una de las características que yo tenía, junto con otros locutores también que eran muy buenos. No era yo solo, pero yo tenía ese elemento de que yo no me equivocaba leyendo. Y oigan, cuando pasaba algo como esto, cuando la guerra de Vietnam, todos los días llegaban noticias de Vietnam, el día entero, los 3 emisiones de noticias. Y ya yo me sabía el tema de los aviones B-52, de la zona desmilitarizada, del ataque, qué sé yo qué. Y cuando los periodistas del departamento de prensa no nos habían traído todavía el material y ya el control nos decía, Q, ya, que uno tenía que comenzar y no había llegado, yo improvisaba. Podía improvisar una noticia sin estar leyendo. Y entonces eso, ¿y de dónde que tú estás leyendo, muchacho? Entonces, con mi noticia llegaban, pero ya yo había leído un párrafo, no se producía un bache, como uno le decía. Es decir, que yo estaba entregado a mi trabajo, estaba apasionado con mi trabajo, y para mí eso no era trabajo, sino era una forma, además de tener buenos ingresos, porque también comencé con buenos ingresos. Se vivía en ese tiempo Bueno, de eso. yo vivía muy bien con lo que recibía. 300 pesos, hablando de los años 70, eran $300. Y ahora una persona puede vivir ahora de la radio, Únicamente. Bueno, depende. como en ese tiempo lo hacía él. Claro, digo, había muchos otros locutores también, porque nosotros estábamos clasificados como los locutores clase A. Y eso de nunca- clase A, o sea, Clase A eran los mejores y yo era el más jovencito. Pedro Pérez Vargas, que fue famoso, conocido, Darío Aracena, que murió también, Reinaldo Balcácer, que murió. Yo me pongo a ver mucha gente de esa que murió y que no estaban tan viejos para morirse, pero que trajinaban mucho. No todo el mundo soporta levantarse temprano y pasarse el día en 3 emisiones. Digo que esas cosas afectaron, pero había un buen staff de locutores de noticias que en ese tiempo era la televisión, porque la televisión no tenía el auge que tuvo después. Quiere decir que los noticiarios eran lo que orientaban a la gente. Y un elemento importante era que el locutor de noticias era solo locutor de noticias, no hacía otra cosa. Sin embargo, yo, que estaba estudiando, era locutor de noticias y en un momento dado fue locutor, director y actor por un segmento que había en uno de los noticiarios él está... que se llamaba Tirando Pullas, Paqueticos y Chinitas, con pique y sin pique. ¿De dónde surge esa inclinación de Wilfredo Alemani, el comunicador, hacia la política? Una buena pregunta. Yo fui primero político antes de ser locutor y periodista y me comunicaba. O sea, que eso fue antes de los 18, o sea, ya. Y eso es una fase importante de mi vida, porque yo comencé en la política sin necesariamente quererlo, teniendo 11 años. Todavía Trujillo estaba vivo. Yo era un niño. Señores, en sus cálculos. En cálculo. Y que lo estoy tomando Por una razón sencilla. En mi casa, un tío que era para mí como si fuera mi papá, se fue a Estados Unidos a perfeccionarse como un técnico que había estudiado en el Politécnico Loyola, y él dijo que se iba a Estados Unidos a perfeccionarse
como alguien que ya sabía trabajar, hacer un radio, hacer una bellonera o corregirla, ¿cómo es? Intervenir, la gente que se le dañaba un aparato técnico se lo llevaba, bueno, y él dijo que se iba a eso. Eso fue en el 58, 1958. Y para mí él era como si fuera mi papá. Mi papá y mi mamá se divorciaron estando nosotros chiquitos. Y él nos asumió como sus sobrinos y yo lo asumí como mi papá, aparte de mi papá que estaba también. O sea, cuando él se fue a Estados Unidos en el 1958, en un momento dado, como que las cartas que él mandaba se estaban retrasando. Y la próxima vez que supimos de él fue porque en 1959 vino una expedición desde Cuba contra Trujillo, y él vino dentro de esa gente. Su familia no sabía nada de eso, como no lo sabía la familia de la mayoría de los que vinieron ahí. Y estaba, recuerdo, un sábado en la casa y estaban leyendo las noticias de que había venido una intervención, una expedición contra Trujillo para derrocar al gobierno, y empezaron a mencionar las personas que habían muerto y que habían venido en esa expedición, y de un momento a otro lo mencionan a él. Y cuando yo oigo eso, bueno, eso fue un sacudimiento, y en mi casa también, porque nadie sabía que él estaba reclutado, como no lo sabían la mayoría de los que vinieron. Y eso me marcó, a mí, a mi mamá, a mis tías, a mis abuelos, o sea, la familia. Ya nosotros éramos mal vistos, porque cuando Trujillo, bueno, ustedes saben lo que fue la dictadura, por lo menos en lo que es la historia, y eso me hizo a mí, que yo digo que si Trujillo no lo matan en el 61, porque eso pasó en el 59, esa expedición, y a Trujillo lo matan en el 61. Si a Trujillo no lo matan, yo sé que la familia nuestra, como muchas otras, la barrían. En donde usted vivía, en las residencias, en los colegios, en las escuelas que tuviera, ya lo veían como un enemigo del gobierno. Y esa situación a mí me involucró en la política. Siendo un niño, inmediatamente matan a Trujillo. Ya yo era parte de una célula que formó el 14 de junio en La Romana, porque mi familia materna era de allá y yo estaba allá. Y me recuerdo que una vez un policía me cayó atrás, que me vio repartiendo unos volantes. Sí. Revolucionario. Pero él no me agarró. A mí nunca estuve preso ni por una matrícula. Es decir, que lo de la política me entró por allí. ¿Y qué te apasiona más, la comunicación o la política? Bueno, las dos cosas son trascendentales en mi vida, las dos cosas, la comunicación y la política. Y yo creo que en un momento dado están interconectadas. Una combinación, básicamente, según lo que Claro. uno puede ver. Sí, pero como desarrollo, por ejemplo, ciertamente que yo, siendo locutor de noticias, siendo después un comunicador, para no decir periodista, pues yo no estudié periodismo, sin embargo ejercí el periodismo. Como corresponsal, yo representaba aquí emisoras de Estados Unidos, la Super KQ de Nueva York, me llamaba, no es como ahora que uno ve todo en vivo, por teléfono, y uno hacía transmisiones, y eso también me involucró en la política. Y yo era un militante clandestino de un partido de izquierda, en el tiempo duro de la represión. ¿Y tuviste experiencia? Sí. Tildaron como, bueno, te tildaron no, o sea, tú te inclinabas mucho por la parte comunista, ¿no? Sí, era un partido de izquierda, el Movimiento Popular Dominicano. Previo a ese, estuvo el 14 de junio, en la cual yo, siendo un niño, fui con un amigo que nosotros queríamos inscribirnos. Y entonces nosotros éramos 11 años, 12 años. Le decían, pero ustedes no son mayores de edad. Y nosotros, no, pero nosotros queremos que nos den para nosotros repartir volantes. Y entonces ellos se miran y nos dicen, vamos a darle un provisional. Y entonces pusieron el nombre de Raimundo Morales, que es amigo mío, y todavía vive en La Romana, y pusieron mi nombre. Entonces nos dieron a cada uno un carné. Ellos estaban muertos de la risa, de todo carajito, diciendo que querían pegar volantes y repartir cosas. Bueno, eso nos motivó y ya nosotros andábamos reclutando a otros muchachos. Y realmente uno hizo muchas cosas. Como les digo, no me pasó nada, nunca nunca caí preso, pero hice cosas que pudieron costarme la vida. En términos de ¿Cómo cuáles? Bueno, le puedo mencionar, esto nunca lo había dicho. O sea que hoy Wilfredo Alemán nos dará primicias.
Yo siempre me cuidaba de lo del sectarismo, es decir, y que tú eres de tal grupo y aquellos son enemigos. Aquí hubo movimientos de izquierda que se enfrentaron a tiros, se mataron entre ellos y todo eso. Eso fue en los años 70 y la lucha política. Bueno, pero mucho más tiempo después, hubo un guerrillero que se salió de los guerrilleros que vinieron con Camaño en el 73, Toribio Peña Jaques, que le llamaron el guerrillero solitario. Él se perdió y vino a la ciudad y lo estaba buscando la policía. De alguna manera, un dirigente de izquierda me pidió, y lo puedo mencionar, Fidelio Despradel, que es un hombre muy serio, que militó en la izquierda y que milita en la izquierda, que es diputado hoy, me dijo que a través de otro amigo, de Raúl Pérez Peña también, que están vivos, están por allí, que si podía ayudar en la protección de esa persona, que yo no la conocía. Vamos a una pausa para continuar con esa interesantísima historia y Wilfredo retornamos Alemani. con el personaje de interés de esta semana, Wilfredo Alemani. Ya volvemos. Las joyas que luzco cada semana son, por supuesto, de Skin Dominicana. Síganos en las redes sociales como Skin Dominicana en Facebook e Instagram, y también pueden visitarlos en la Plaza Jardines de Gascue, en el primer nivel, o llamándoles al teléfono 809-686-7880. Skin Dominicana, un nuevo concepto en joyas. Y continuamos con este especial en de sumo interés, esta vez con el señor Wilfredo Alemani. Nos quedamos hablando del guerrillero solitario. Niurka de una vez entra así, como la conga, ¡pam! El guerrillero solitario. Bueno, Sí, la historia está muy interesante. Claro, Antes de la porque... pausa, eso fue lo que estaba narrando, que y lo voy a redondear, que yo había escondido a esa persona a solicitud de esos dos amigos que mencioné, porque ese guerrillero lo estaban buscando no para buena cosa. Al final él terminó asilándose en una embajada. El punto fue que en el lugar donde yo lo tenía escondido y lo trasladaba de un sitio a otro, junto con Raúl Pérez Peña, el periodista y amigo también, un militante de la izquierda, nosotros no pertenecíamos al mismo partido. Sin embargo, por solidaridad y para evitar que a Toribio Peña Jaques lo matara la policía en la calle, pues nos turnamos movilizarlo en la ciudad. Recuerdo que lo fui a buscar temprano en una casa en el Ensanche Piantini, y cuando yo lo paso a buscar en un carro grande, entintado, y yo era una persona pública en ese tiempo ya, había un retén de policías registrando todos los vehículos que salían por ahí. Esa calle no tiene, y todavía no lo tiene, no tiene salida al otro lado, que era la López de Vega, o sea, no me podía devolver. Y él se puso nervioso, tenía una pistola en la mano y me dijo que no podía, que yo no podía seguir porque nos iban a matar. Y yo le dije, baje el arma y vamos a llegar ahí, que lo más que va a hacer es que nos van a agarrar presos. Pero si usted tiene una pistola, probablemente nos mate si usted la saca o si la ve. Llegamos al retén, el policía me dice que abra, bueno, yo bajo el vidrio, él mira el que está al lado mío, que está vestido de caqui, que era Toribio Peña Jaques, y entonces dijo, bueno, sigan. Cuando dicen sigan, el jefe de servicio secreto que estaba ahí, porque habían como 15 policías revisando todos los vehículos, dice, paren ese carro. Y él dijo, ya yo lo revisé. Dijo, no, párenlo. Cuando dijo así, yo me quedé tranquilo.
Y entonces dice, abra el baúl del carro. Cuando me dice eso, yo me apeo, abro el baúl y él dice, está bien, siga. Yo no sé al día de hoy por qué ellos no actuaron, porque este señor estaba vestido de caqui, tenía una pistola, claro, la pistola no se le veía, asumamos eso, no. Ahí entra mi mamá y dice, esas son las oraciones que te protegían, dice ella. Ella es creyente y me da esa explicación. Yo no puedo asumir que eso fuera así porque mucha gente lo protegen y terminan mal. El punto es que yo lo llevé a su destino, que era en la Avenida México, dejarlo ahí en otra casa y después lo buscaban otras personas. Al final eso fue una situación de mucha tensión. Yo no me sentí en ningún momento nervioso, se lo confieso. Tenía que actuar de la manera que actué, pero todavía no tengo la explicación de por qué. Quizás el policía reconoció a la persona y no quería que lo mataran, no sé, cualquier cosa que especulemos. Y fueron cosas como esas riesgos que uno corría en el tiempo de los 12 años de Balaguer, que había una represión muy fuerte. Fue cuando matan a Amin Abel Hasbún también, en ese periodo, era una situación muy difícil. Y yo en ese tiempo trabajaba en los medios más destacados y leía noticias diciendo cosas que yo sabía que estaban ocurriendo, pero puedo asumir lo que mi mamá siempre me dijo y todavía me dice, a pesar de sus años, que es que un santo me protege. ¿Y tú crees que Un santo te protege. Y disculpa, Claudia, No, porque no no quiero te dejar preocupes. esa No, eso generaría una explicación muy amplia que Claro. no tenemos tiempo. Pero regresamos ahorita. Sí, claro, y qué bueno que Jennifer puso el tema de la política, porque hay mucha gente que se hace muchas preguntas con relación a tu estatus en el partido al cual perteneces. En ese sentido, ¿Cuál es ese partido? bueno, tú eras del PRD, ¿no? Sí, Vocero. sí. No, yo quería saber si tú- Bueno, claro, vocero del PRD. Sí, sí. Sin embargo, ocupas ahora mismo un puesto en el gobierno. Y eso para ciertas personas que te siguen a nivel político se presta a confusión. Wilfredo Alemany está en el PLD o en el PRD y si tiene aspiraciones políticas. Mira, ese es un tema. Bueno, pero Jennifer, o sea, yo respondo a lo que la gente a lo que la gente se pregunta y Muy buena pregunta. Y tú sabes que tú tienes muchos seguidores a nivel político y que te Hay que darle respuesta. Claro, y Para tiene que no mucha sigan credibilidad. No voy a decir nada, Y porque quiero Mi saber. directora política de Bueno, elección. yo espero que este equipo, si en algún momento tú Me den apoyo, decides. ¿verdad? No, con ustedes tres yo gano. No, claro, imagínate. Mira, es interesante lo que tú planteas porque mucha gente me lo pregunta. Yo no he renunciado formalmente del PRD. Yo tuve como vocero de campaña de Miguel Vargas. Yo fui secretario nacional de comunicaciones del PRD, miembro de la comisión política. Y en un momento no estuve de acuerdo con muchas cosas de las que se estaban haciendo y proyectando. Y Hubo un disgusto. sí, pero no diríamos que hubo choque ni muchas diferencias. Ideológico. Porque tengo que decir que Miguel Vargas varias veces me dijo que me integrara, que participara. Algunas cosas pasaron previamente de cosas políticas que no teníamos quizás acuerdo, pero no tengo una explicación tampoco dada sobre por qué hubo esas diferencias políticas en ese momento. Luego estuvimos juntos evaluando la coyuntura política. Yo le decía que yo creía que Danilo Medina iba a presentarse nuevamente. En ese momento yo tenía una convicción sobre el tema, aunque mucha gente decía que eso iba a ser imposible. Y nada, yo hice mis cálculos y pensé que eso iba a ocurrir y eso efectivamente ocurrió. Entonces, Miguel Vargas, en términos personales, soy amigo de él, nos hemos encontrado, pero yo no estoy militando en el PRD ni en ningún partido. No soy sectario, yo creo que Danilo Medina está haciendo un buen gobierno. Yo creo que Danilo Medina ha dado demostraciones claras de que hay cosas que hay que jugárselas. Ha enfrentado sectores poderosos, tanto en el sector de la electricidad, en el sistema eléctrico, donde él asumió que el Estado debía intervenir de mejor manera que simplemente estar subsidiando los costos elevadísimos del
del petróleo, del kilo y todo eso, y creo que lo de Punta Catalina, que es un tema bien polémico, cada vez va demostrando que es lo que debemos hacer, porque eso va a significar una reducción en la tarifa, eso va a significar una mejoría significativa en lo que es satisfacer un mercado que durante mucho tiempo no estuvo satisfecho, y que eso es lo que generaba la especulación, la sobreganancia, la quiebra también de otro lado de lo que significaba el sistema eléctrico. Entonces, no estoy militando en un partido, pero soy político, yo digo de nacimiento, y en cualquier momento puedo asumir una posición de presentarme a buscar o una diputación, Jennifer, o lo que entienda. Disculpa que te interrumpamos tanto, porque imagínate, si te dejamos hablar, no nos das chance ni siquiera para hacerte las preguntas que queremos. Para cerrar el tema político, porque yo sé que las muchachas, porque como le dijimos al principio, Wilfredo no tiene ni la menor idea de las preguntas que le íbamos a hacer, porque en este caso la jefa somos nosotras. Así es. Entonces, para cerrar, nosotras mandamos. Entonces, para cerrar el tema político, según tu convicción y tu experiencia en la política, ¿la reelección va o no va? Esa es una pregunta. Para cerrar ahí. Porque tú dijiste, Wilfredo, en un momento que tú vaticinaste muchas cosas que están sucediendo ahora políticamente. Entonces, Sí. atrévete, juégate. Eso se parece a la cosa de un dirigente político que dice, eso son capciosidades. Oye, Jennifer, Juegues, claro, porque él ha dicho que en muchas ocasiones ha sido muy acertado por el conocimiento que tiene de la política, porque como es comunicador yo creo que Danilo Medina tiene el capital político más alto que haya tenido presidente alguno en los últimos años en el país. Es interesante lo que está pasando, porque uno ve, por ejemplo, cómo desde la sociedad civil hay un movimiento fuerte que se llama Los Verdes, ¿no? Se llama Los Verdes, y que ha movilizado todo el país. Sin embargo, cuando eso pareciera que es una demanda de gente del pueblo en contra de un gobierno que no satisface sus necesidades, sin embargo, cuando se hacen las encuestas, él aparece con la votación que sacó en las elecciones, un 63, 64%, 62, 63, y sigue teniendo alta favorabilidad. Entonces, si él tiene como político ese aval y ese apoyo que se le manifiesta por muchos lados, ha tomado decisiones, insisto, que son de sumo interés y trascendentales. Eso significa que para un político, y en América Latina más, decir, yo voy a dejar todo ese capital político ahí porque la Constitución no permite. La Constitución no permite la reelección, pero la Constitución no puede evitar que se reforme y se modifique y se habilite. Es decir, eso es un juego de palabras, pero al final, si él se lo propone, puede o no obtener la nominación, pero de que puede resolverlo, e inclusive hay fórmulas que se plantean como decir, no aplicarle el transitorio en el cual se decía que él no podía aspirar, una cosa que... Por el asunto de la irretroactividad de la ley. Sí, pero en sustancia eso viola el espíritu de la Constitución en cuanto a que una persona, un ciudadano que está en el libre ejercicio de sus deberes y derechos puede optar por una posición. Eso trae discusiones, pero lo importante es que él tiene el capital político para apostarlo y presentarse de nuevo. No digo que él esté diciendo, yo lo voy a hacer, pero sus acciones, el capital político que tiene y además las debilidades manifiestas que hasta el momento ha tenido la oposición, le dejan el camino mucho más expedito a Danilo Medina para que esa cosa que Balaguer decía en su tiempo de quedarse es una opción. Para aquellas personas que solamente entienden un sí o un no, ¿sí o no? ¿Qué cosa? ¿Va o no va a la reelección? No, yo no digo si va o no va, yo estoy diciendo que tienen un potencial extraordinario. Sí, porque hay que resolver esa parte. Hay que resolver. Pero cerremos el tema de la política ya, porque no vamos tampoco te vamos a chancear en esta Entonces ocasión. ya conocieron su parte política, su parte de lo que es la comunicación. Entonces nos gustaría conocer básicamente qué significan los hijos para usted. Sus hijos para usted. Bueno, mis hijos queridos, son 5,
La última es una hembra que ella dice que, ella no lo dice así expresamente, pero ella es la líder de sus hermanos, siendo la más chiquita, que es Alejandra. Está al día en todo también, le gusta la política, le gusta la actuación, lo de la política para hablarlo, no es que sea militante. ¿Ninguno de tus hijos son militantes? ¿Ninguno de tus hijos son militantes políticos? Mis hijos no son militantes, pero tienen preocupación por los temas sociales. Compromisos sociales de base. Compromiso social, sí. Todos, ellos en ese sentido son muchachos jóvenes de este tiempo que se dan cuenta también que yo, que no soy tan jovencito, ni mucho menos, comencé mi carrera profesional y política y con eso me he quedado, o sea, no me he podido zafar. Para mí son muy importantes mis hijos. De lo que usted no se puede zafar es del contenido que seguimos tras la pausa, porque el interrogatorio, sí, porque es un interrogatorio sin censura bueno. al comunicador y político Wilfredo Arlemany, sigue tras la pausa. No se muevan. Qué bueno tenerlos de vuelta, nueva vez, conversando con Wilfredo Arlemany, nuestro personaje de interés. Ya conocimos al político, sí, un aplauso, ¿verdad? Yo estoy súper emocionada con este programa. Wilfredo Arlemany, ¿qué le falta por lograr? Por lograr. De todo. Mira, yo te digo, porque él siempre dice, ay, pero ahora que me falta por hacer cosas. Yo pienso que esto es uno de los mejores momentos que vive la humanidad. No obstante todo lo que la gente dice, critica, esto es uno de los mejores momentos. Un pensamiento muy contrario a lo que la gente regularmente dice. Claro. Que estos son los tiempos finales. Claro, que estos son los últimos días. Mira, en el tema de cómo se comporta la naturaleza, siempre ha habido ciclones, siempre ha habido tsunami. Y si usted busca la Biblia, usted puede decir que el Mar Rojo que se abrió fue un tsunami. Usted puede decir que Sodoma y Gomorra fue temblor de tierra, como los hay, el movimiento del mar, todas esas cosas están allí. Entonces, lo que pasa es que una cultura dominante durante el siglo pretende darle una interpretación de que el mundo se está acabando. No, el mundo está viviendo uno de sus mejores momentos. La posibilidad de que la gente dure más años están dadas ya en la ciencia de manera clara y ya se están aplicando. Y en 15, 20, 30, 40 años, la gente no se va a morir, lo dicen los científicos. Ya tú detectas las células que producen el envejecimiento y hay aplicación en Estados Unidos de cosas de gente que, ¿cómo va a ser? Simplemente porque está aplicando formas regenerativas. Ya tú puedes imaginarte la gente que está agarrándose la cabeza en sus casas. Tú hablando de todo esto. Y a propósito de qué te falta por vivir, cumpliste años, tuviste hace unos días que cumplí años. Claro, de fiesta de cumpleaños y todo. Sí. Y nosotros tenemos un mensaje para ti. Oh. Bueno, nosotras no, una persona muy especial, la cual todos sabemos que amas con locura, que yo a veces relajando con él digo, ay, esa es tu favorita. Y yo creo que tú sabes de quién se trata. Yo te lo voy a enseñar aquí en mi celular, porque lo tengo aquí, pero lo vamos a compartir con las personas, pero yo quiero que tú veas este pedacito. Mira, Jennifer, dale ahí para que él lo vea aquí. Producción Hola, papito. lo va a compartir con años. Ahora, para que veas que estoy grabando este video, me puse a calcular. Tú vas a cumplir 70 años el año que viene. El año que viene. 70 años. Yo me imagino que el que te conoce no te lo cree. O sea, dice que no, que cómo puede ser que tienes 70 años.
Y el que no te conoce que tampoco mirar te lo a cree. ella. Tú tienes que enseñarle la cédula y ni con la cédula te creen. En fin, tú tienes un espíritu como de un joven de 25, a veces de 30, a veces de 35, pero no pasa de 35. Súbele algo, Alejandro. Yo espero llegar a esa edad. Claro, todo lo que tienes es gracias a mí. Pero me siento orgullosa de verdad lo de tener un padre como tú, que no solamente es mi padre, sino que es mi amigo, que yo me río muchísimo con él, que me encanta cada vez que me hace sus cuentos, sus locuras, su travesura, que dice, cuando yo tenía tu edad, Alejandra, y siempre me siento identificada contigo en muchas maneras, pero por tu carisma, por tu personalidad. Y aunque muchos te ven muy serio, el político, economista, el que opina, el que te conoce con ese espíritu tan alegre, sabe de qué estoy hablando ahora mismo. Un payasito que le encanta hacer chistes, que come muchísimo, igual que yo, que le encanta bailar, igual que yo. O sea que, en fin, me encanta tenerte como padre porque me divierto mucho y aprendo muchísimo. Tú eres una enciclopedia, papi. Tú sabes que tú tienes que escribir un libro por todos esos conocimientos que tú tienes. Yo no estoy contigo ahora mismo allá, pero yo espero que pronto nos veamos. Tú sabes muy bien la falta que me haces y tú sabes muy bien todas las cosas que yo te deseo. Que te deseo muchísima salud para que sigas con ese espíritu tan energético y tan alegre. Que a pesar de la edad que tengas, que quieras seguir documentándote, informando, leyendo, que sigamos yendo a karaoke a cantar, que sigamos yendo a discotecas a bailar, que sigamos pasándola tan bien. Y nada, papi, que disfruta tu cumpleaños allá, pórtate bien porque yo no estoy allá. Yo te estoy chequeando, papi, tú lo sabes. Y nada, que te quiero muchísimo, 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 que te extraño mucho y que estoy muy contenta de tener un padre como tú. Te amo, papi. Después de ver a tu hija expresando esos sentimientos tan lindos hacia ti, ¿qué crees? Nunca en la vida le he hecho ni así a ninguno de ellos. Esto lo digo para muchos padres que dicen, por eso es que están perdidos, porque hay que aplicarle. No, miren, nunca le di ni una nalgada a ninguno. Edúquense los Lo que padres, quiere es muy decir, cierto lo que quiere decir que si usted tiene una buena relación con sus hijos, si usted los conoce y ellos lo conocen a usted se va a ahorrar lo de sufrir, porque darle golpe a un niño a nombre de que es para que sea bueno en el pasado, eso es un abuso, para no decir otra cosa. De manera que yo me reitero porque tengo un resultado en lo que significa criar a los hijos, no sobre la base de los golpes o del miedo o del cuco ni nada de eso, sino en una relación de transparencia, de amor, de buena relación, donde usted en un momento dado le puede llamar la atención por algo, pero nunca golpearlo. Y yo creo que eso es un valor más importante que muchos que hablan de valor, pero le dan golpe a los hijos o a la mujer, en algún caso, cuando se trata de la confrontación hombre-mujer. Wilfredo, ¿te han hecho alguna prueba de fuego? ¿Alguna prueba de fuego, algún reto? Ya yo estoy hasta chivo. La prueba de fuego para Wilfredo viene después de la pausa. Ay, ya regresamos. No es tan fácil. Continuamos con De Sumo Interés y yo estoy mala de la risa. Claro, todo el mundo está esperando lo que es la prueba de fuego. ¿Qué será? Señores, en la pausa estaba Wilfredo y Caio.
Me asustada, estoy ¿Qué asustada. será? Wilfredo, esta prueba de fuego no es algo que a ti no te gusta, no es algo que tú no haces habitualmente. Tú eres un hombre amante a los karaokes, entonces yo sé, así que tranquilo. Es un Yo placer. sé que hay muchas personas que le va a gustar escucharte cantar, así que yo quiero que tú nos deleites con un pedacito de una canción que a ti te guste mucho y que tú compartas con ese público. O que tenga un sábado significado te sigue. especial. Y Jennifer está con ese significado especial. No. No, así mismo, Solo. así se la prueba de fuego. Bueno, yo me sé muchas canciones, inclusive algunas en inglés que son muy bonitas, pero sin instrumento. Hay que tomar una de esas sencillas. Van a ver, que es muy vieja esta, pero después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de mi desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber. Se hizo lo que podía. Tienes porque, todo un club de fans. Así, un fan club. Sí, porque es una canción fácil, como no tenía acompañamiento musical, entonces cogí una canción fácil, la canción de mis abuelos. ¿Te gustó la prueba de fuego? ¿Viste? Sí, no, pero ustedes me la pusieron más fácil porque si hubiera sido que si yo estaba dispuesto a pelear con un león, ¿verdad? O con un tigre, yo le iba a decir que no. Pero como el canto es parte de Claro. lo que le gusta Me hacer, gusta mucho, me y gusta. por eso esa interpretación quedó tan bella, tan bien quedó, que merece un brindis, ¿verdad que Sí, es claro, por supuesto. Bien. Ya para despedir el programa. Para que brindemos por la vida Salud. de Brindemos. Wilfredo en su cumpleaños reciente. Ay, Y también queremos brindar por ti, televidente, así es. que nos sintonizas cada sábado en Desde Desde su su interés. Hasta la próxima. Gracias.